Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito sobre de derecho, al derecho y al revés. Yo soy Sebastián Hernández Arrasti, estudiante de sexto semestre en la licenciatura de Derecho. Y el día de hoy tenemos un invitadazo. El día de hoy verdaderamente voy a dejar de ser imparcial porque esta vez es uno de mis favoritos. Es alguien que verdaderamente estaba esperando con ansias de que viniera para, pues al final de cuentas, es nuestro legado, un excelente compañero y pues yo le quiero decir amigo. Entonces, el día de hoy tenemos a Beto. ¿Cómo estás, Beto? Hola, me presento, soy Alberto García Villatoro, egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental. Eh, Justo estoy muy feliz porque Excelente, me excelente. dijeron, oye, ¿quieres participar en este podcast? Y yo, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo los entiendo, porque yo también tuve uno aquí en la universidad y también reconocer que estos espacios que le da la universidad a sus estudiantes y todo el apoyo institucional, les prometo que sí deja una huella muy grande y además que sí se diferencia de las personas en general. Ya una vez que estás afuera y ves que has hecho cosas diferentes y que tu universidad además te ha apoyado, yo creo que muy pocas cosas difíciles se te harán como imposibles de hacer, Ujú. sino más bien vas a decir, bueno, pues es que si yo ya hice esto, puedo superar muchas más, ¿no? Entonces, si tienes aún el apoyo de tu institución y de gente capaz que te va a hacer literal ser una persona exitosa, es increíble y además cuando te invitan de nueva cuenta a participar, pues por mí perfecto, ¿no? Yo ahora sí que todo el apoyo No, muchas que gracias, Beto. necesiten, yo los admiro mucho por ser valientes y que en su libertad escojan hacer estas cosas, ¿no? Porque bien pudiéramos estar en otros lugares haciendo otras Ujú. cosas, En pero nuestras casitas. en la difusión, en la academia, esto cuenta muchísimo. Entonces, muchísimas gracias. No, Beto, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo, ¿no? Porque ya aquí Beto, como fue estudiante de aquí de la universidad, ya graduado, gracias a Dios, pues ya está chambeando, ¿no? Ya chambeamos. Entonces, pues tienes tus responsabilidades y te tomaste el tiempo de venir aquí a, pues, compartirnos un ratito de, ahora sí que tenemos un tema muy interesante, Claro, nos traes un tema muy interesante sobre la justicia, de eso, cómo impartirla y cómo debemos ser, si tienen responsabilidad, por así decirlo, claro, el gobierno y nosotros como, claro, pues, claro. como impartidores de justicia a lo mejor, ¿no? En la vasta literatura que ustedes van a tener a lo largo de su carrera y bueno, en algunas materias que son como teorías de la justicia o cómo hay que ver la justicia o cómo hay que ser con la justicia, pues Ujú. es una pregunta que nos tenemos que hacer en todo momento para ser verdaderamente críticos de todo lo que está a nuestro alrededor y pues mucho más importante, pues quién es nuestro amo, ¿no? Ante nuestro amo, dicen, ¿a quién le obedeces? Bueno, pues ese es tu amo y aquí le obedecemos a las leyes y le obedecemos al gobierno, ¿no? Aunque queramos o no queramos, ¿no? Pues Hay que seguirlo, hay que hay seguirlo, que ¿no? seguirlo. Entonces, recordemos que el gobierno y el Estado tienen el imperio de la fuerza, entonces si Ujú. tú desacatas o si tú cometes una ilegalidad, pues te va a venir una sanción, ya sea administrativa o pues una sanción penal. Aquí es muy importante preguntarnos cómo vamos a ver la justicia cuando nos entendemos como todos que somos libres, ¿no? Ok. Primero, todos somos iguales. Ujú. Indudablemente, no hay nadie más en o sea, Eso dice la Constitución, eso dice así la debe ser. Constitución, ¿no? Pero somos una sociedad que estamos llenos de iguales. El Ujú. que no quiera verlo así, yo creo que le podemos empezar a decir facho, fascista. Nadie puede ser superior, no hay Ujú. una superioridad ni moral, ni estética, Ujú. ni mucho menos de nacionalidades, ¿no? Ok. Donald Trump está mal. Sí. Entonces, ¿qué nos debemos los unos a los otros? Esta es una idea que desarrolla Michael Sandel en su libro Justicia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Y Ujú. dice, nunca es fácil decir lo siento, pero decirlo en público, en nombre de la propia nación, puede ser especialmente difícil. Ok. Las últimas décadas han traído una oleada de argumentos angustiados sobre las disculpas públicas por injusticias históricas, ¿no? Ahora sí que para darte una rápida respuesta, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que crear una política de reparaciones, tiene que ofrecer disculpas, tiene que ahora sí que legislar propuestas que puedan servir para pues, recordar lo que ha pasado o la injusticia histórica que ha sucedido. Y pues, digamos, aquí dice una resolution, que o sea, es como un documento Ujú. legal, porque recordemos que el papelito habla, Exacto. En para derecho que, así es. en derecho así es, para que se deje constancia de que un gobierno está pues, arrepentido de lo que un gobierno anterior hizo. Pero mucha gente dice, no, yo por qué tengo que disculparme de algo que no hice, que hizo mi generación anterior, ¿no? Por ejemplo, el PRI de De los Peña Nieto, 70. exacto, el PRI de Peña Nieto, ¿por qué se tiene que estar disculpando de lo que hizo el PRI del 68? Ujú.
pues no es como que tenga una obligación moral, pero sí tiene una responsabilidad. Una obligación como institucional, ¿no? Por así Tiene decirlo. una responsabilidad para que no se vuelva a repetir jamás. Ok. Entonces, las nuevas generaciones, el nuevo, pues quien El quiera, que venga, ¿no? el que venga, tiene que expiar los pecados de nuestros predecesores. Pues yo digo que sí, si fuiste un opresor. Para los gobiernos con cultura imperialista o de guerra, sí deberías de serlo. Ok. Estados Unidos. Pero, a ver, Beto, aquí nos pones algo muy interesante que es el tema de cómo el gobierno va a pedir disculpas, sí con políticas públicas, como bien dices, pero al final de cuentas, ¿cómo va a ser este intercambio de comunicación con la población? Porque finalmente va a ser muy difícil, ¿no? No toda la gente va a notar la política pública que vas a implementar nueva para, por así decirlo, como reparar el daño, pero ¿cómo va a ser? O sea, al final de cuentas, la política pública, qué tiene que llevar, cuáles son los métodos. Tengo que decirlo así de, lo voy a poner en Twitter del gobierno Claro, de, claro. pido disculpas por lo que hicimos, o cómo va a ser. Los ejemplos que han sucedido más en Estados Unidos, insisto, por ser una potencia pues, Ujú, imperial sí, que sí. ha dedicado casi toda su Su vida vida a la política a hacer guerra. guerra, es precisamente haciendo, bueno, tenemos los monumentos, tenemos como unas resolutions en donde dice el presidente tal, pide disculpas, ¿no? Identifica a las víctimas y pide perdón, ¿no? Ujú, Pero pues llega como eso, ¿no? ok. Pero ahora hablemos de por qué hay gente que no quiere pedir disculpas. Ujú. Porque hay gente que dice, no, pues yo Sí no que es le debo necia, nada, ¿no? yo no debo nada porque pues eso es Yo cosa no del lo hice. pasado, yo no lo hice, ¿no? Ujú. Yo no lo hice, ¿por qué tengo que hacerlo, no? Esto lo dicen mucho también, pues la juventud alemana dice, Ujú. oigan, pero yo sí tengo que respetar a la comunidad judía, pero pues discúlpenme, yo no tengo nada que Sí, ver con lo que hizo exacto. mi abuelo, que fue general, ¿no? Sí que fue. En Nuremberg, ¿no? Exacto. Entonces, aquí hay una idea muy, muy importante y muy relevante que no solo en cuestiones históricas, sino creo que en cada uno de nosotros, que es el individualismo moral. Ujú. Entonces, este individualismo moral dice, no somos responsables de los pecados de nuestros padres o de nuestros abuelos, ni para el caso de nuestros compatriotas, ¿no? Este individualismo moral es, pues es un decir, yo no me voy a meter en eso, no me cuenten, yo no puedo hacer nada, no adquiero ninguna responsabilidad, no Ujú. me culpen tampoco. Y eso, dice Michael Sandel, se puede reconocer como libertad. Pues, recordemos que ahora sí que en cuestiones de derechos humanos somos libres, Sí, tenemos ahora derecho sí a que la el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? sobre Por así personalidad decirlo. Por así decirlo. de la Ujú. autodeterminación, ¿no? Entonces, dice, el individualismo moral, que es lo que justifica que la gente diga, yo no me quiero meter en tal cosa, yo no me quiero meter en tal problema o no, o simplemente no quiero pedir perdón por algo que no hice, es una afirmación que significa ser libre. Y ser libre es estar sujeto a únicamente a las obligaciones en las que incurro voluntariamente. Lo que sea que deba a los demás, lo debo en virtud de alguien en acto de consentimiento. Una elección, una promesa o un acuerdo que he hecho, ya sea tácito o explícito. O sea, como un contrato, ¿no? Ujú, ujú. Dices, pues yo voy a firmar un contrato con tal persona porque la quiero mucho y la voy a amar toda la vida, ¿no? Bueno. Entonces, nada más voy a hacer eso voluntariamente, Ujú. ¿no? O voy a respetar a mi profesor porque si lo respeto, recibo lo mismo. Y es como si estuvieras firmando algo Sí, como un así, convenio, así ¿no? dices, estoy firmando contractualmente Ujú. algo. Pero ¿qué pasa cuando sucede en el mundo algo que te hace sentir por adentro que sí necesitas involucrarte? Que Ajá, dices, exacto. oye, ok, si yo firmé mi neutralidad y en mi contrato imaginario en no meterme en cuestiones políticas, ¿no? Así como de en no pronunciarme sobre guerras, sobre Sí, abstenerme, genocidios, ¿no? ajá, sí me abstengo, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si algo sí sucede y me mueve? Pues también hay un deber moral de las injusticias que cargamos, porque históricamente nosotros nos sentimos identificados con cosas que Ujú. decimos, a ver, si fui huérfano, voy a querer ayudar a los Ah, huérfanos, pues, ¿no? exacto. Si sufrí un golpe muy fuerte de una pérdida, voy a querer apoyar y en solidaridad, pues extenderle la mano a quien haya perdido todo eso, Ujú. ¿no? Eso es memoria. Ok. Eso es la memoria. Y bueno, como yo trato un poco como de justificar todo con lo que he leído e investigado, Kant argumenta que, bueno, lo cito, ¿no? Kant argumentó que debemos pensar en nosotros mismos como algo más que un conjunto de preferencias y deseos. Ser libre es ser autónomo, y ser autónomo es estar gobernado por una ley que me doy a mí mismo.
La autonomía kantiana es más exigente que el consentimiento. Cuando decido la ley moral, no elijo solamente de acuerdo con mis deseos o lealtades contingentes. En su lugar, me voy a distanciar de mis intereses y apegos particulares y decido cómo participar en esta razón práctica pura. Y esta razón práctica pura es nuestra capacidad de ser lo que debo hacer. Ok. Se basa en procesos de pensamientos coherentes, se basa en la acción y no se necesita de experiencia, porque tú al final sabes que mentir es malo. Ujú. Y mentir no puede ser una manera en la que todos debamos de comportarnos en sociedad. No es una ley universal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace involucrarnos y qué es lo que contrapone a un individualismo moral? Pues una voluntad autónoma, o sea, ya no Ujú. contractual de doy, recibo, más Sino bien de yo autónoma, doy nada más, ¿no? autónoma de porque eres Ujú, libre y ujú. decides hacer las cosas. Y un acuerdo hipotético. Acuerdas que algo pues está racionalmente mal y vas a hacer algo al respecto. Ok. Estos son principios de justicia, la autonomía Ujú. ¿Y la voluntad? y la autonomía, la voluntad y los acuerdos racionales que Ok. hagas. Así es como podemos pensar la justicia en primer aspecto, ¿no? Entonces, para cerrar este primer argumento, Qué y también complicado. escucharte a ti, Qué complicado. quiero cerrar. Qué poderoso es que qué poderoso es que en nuestras libertades y en nuestros contextos nos unamos en comunidad para actuar ante injusticias. Ujú. Entonces, este es el primer argumento. Nos tenemos que concebir como personas libres y tienes que concebir tú a los demás como personas libres, que pues va a marcar la diferencia porque si quieren hacer algo y se unen, pueden lograr cosas pues, Extraordinarios, ¿no? extraordinarias, ¿no? Ok. Entonces, en este tema, Beto, que es la verdad bastante complicado en lo que nos estás diciendo, porque al final de cuentas tenemos que entender que, pues en la libertad del individuo, pues está el egoísmo, ¿no? Y el individualismo, como bien lo dijiste, pero ¿cómo vamos a lidiar como sociedad ahora sí que la abstención, ¿no? Por ejemplo, en épocas electorales, ¿no? Es yo creo que un gran ejemplo de, pues a lo mejor no estás involucrado o si estás involucrado y porque nada te convence me abstengo de votar, pero al final de cuentas sí estás perjudicando al colectivo. ¿Cómo es eso? Yo creo que ¿Cómo se eh, manejaría? es que en cuestiones de votar, Ujú. de si votaste mal o si te Digo, arrepientes ajá, después, exacto. ¿no? Como en la democracia mexicana y el sistema legal mexicano solo te permite participar mediante pues, revocaciones de mandato, Ujú, exacto. elecciones. No es una democracia, es una democracia representativa Ujú. porque pues, tú escoges la mejor opción, ¿no? Em, es muy difícil, ¿no? Porque te sientes un poco limitado, porque dices que no, Sí, pues quien está para representar no me no me representa, identifica, ¿no? no me identifica, pero la otra opción es aún peor, ¿no? Entonces, o la otra opción es hombre y tiene tal acusación de hace Sí, 10 tantos años, años. o salieron unas notas ahí medio feas de corrupción, ¿no? Y dices, oye, ¿qué está pasando, no? Primero, pues como ciudadanos no somos culpables de que Ujú, esas sean las opciones, ¿no? ujú. Más bien como ciudadanos y cómo concibes pues, esta idea de democracia, pues es ir pensando y reflexionando en qué quieres llegar, qué es lo que quieres mejorar de tu entorno, qué te hace falta, ¿no? Es lo material lo que te tienes que dar cuenta. Pero entonces, ¿es válido abstenerme de votar? Sí, la verdad es que sí, Sí, es sí, legal, claro, es legal. y en tu libertad es válido. O Ok. sea, decir, oye, no quiero participar en estas elecciones, con la abstención de pues, muchos jóvenes con la última reforma judicial, Ujú. dices, bueno, pues sí, no quieren participar y eso está bien, porque es legal, Sí, al claro. final es legal. En Argentina, por ejemplo, sí te obligan a votar, ¿no? Entonces, en otros, ¿Consideras que así debería ser aquí en México? ¿O de si ah, violaría algún que otro derecho humano por ahí? y es que justo yo diría que mientras el gobierno tiene que dar como libertades, ¿no? Ujú. Libertad de no votar, libertad de Votar. sí votar y libertad de votar en contra. Ujú. O sea, sí tiene que prevalecer la idea de la libertad ante todo, porque si no, hay reacciones internas. Bueno, a haber reacciones internas de, oye, pues está explotando tal célula que dice que no quiere votar y va a crear como repercusiones Ujú. políticas, de seguridad, etcétera, etcétera. Yo digo que sí debería de totalmente ser posible y legal no votar, Ok. Ujú. pero también es aún más importante que existan representantes que realmente hagan su trabajo, Sí, su ¿no? chamba.
Y para eso Es lo más complicado. no tienen que pensar en sí mismos, tienen que pensar en todos los demás, no tienen que ser individuales moralmente, Ajá, exacto. ¿no? Tienen que romper el estigma de sentirse superiores y de verse iguales Sí, con pues para el todos. colectivo, ¿no? Ok. Todo esto porque está en juego hoy en día cómo pensar la justicia. Si ahorita todos somos súper estoicos, que somos, como dicen, chats, ¿no? Si hoy en día, hoy sí no nos interesa lo que está pasando a nuestro alrededor, Ok. se va a ver reflejado, pues tal vez no mañana, pero sí En unos en la años, ¿no? generación de nuestros Ujú. hijos o de nuestros sobrinos. Está en juego siempre cómo pensar la justicia. Y si tú piensas la justicia como la oportunidad de hacer lo correcto, tal vez estás pensando, te estás un poco como limitando, ¿no? Ujú. Al final para deliberar sobre la justicia, sostiene Rawls, debemos dejar en lado nuestros objetivos, apegos y concepciones del bien particular. En este sentido, de pensar de la justicia no tiene que ser una de ignorancia, sino tiene que ser algo que realmente nutra, que realmente sea pluricultural y Ok. plurigénero, pluricultural, pluritodo, o Sí, sea, sí, de todo. todo, todo, Sí, todo. unir a todo, Sí, ¿no? tienes que unir a todo para poder Universal. pensar en una justicia que funcione, Ok. ¿no? Ahora sí que vamos cerrando tantito esta idea con estos dos quotes del libro. Dice, Michael Sandel dice, pedir a los ciudadanos democráticos que dejen atrás sus convicciones morales y religiosas cuando entren en la esfera pública puede parecer una forma de garantizar la tolerancia y el respeto mutuo. En la práctica, sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Decidir cuestiones públicas importantes fingiendo una neutralidad que no puede lograr pues una neutralidad es una receta para la reacción violenta y el resentimiento. Una política vaciada de un compromiso moral genera una vida cívica empobrecida. Y esto también es una invitación abierta a moralismos estrechos e intolerantes, como lo puede ser el fascismo o los discursos de odio. Y hay fundamentalistas que dicen, no, todo tiene que ser así, todo tiene que ser, todos los hombres únicamente tienen que estar en el gobierno, son los que Ok. tienen que, únicamente los hombres tienen que Radical. ser, ajá, sí, o sea, como fundamentalistas, Ujú, ¿no? ujú. Irrumpen ahí donde las personas no quieren entrar, ¿no? Si no le das oportunidad a todas las voces más enojadas, las voces que más Se van a oír. intolerantes se sienten porque la impotencia los hace hablar, Ujú. van a tomar el micrófono. Sí, claro. Y quien no se siente así, se va a callar. Ujú. Y como estamos viendo, ¿no? Un youtuber, un TikToker que hable de intolerancia, va a generar una opinión entre todos que genere más intolerancia. Sí, Entonces, claro. democráticamente, en cuestión de justicia, no se puede. Ahora imagínate un juez así. Diablos, no, estamos en peligro. Exacto, o sea, Estamos en peligro. un juez intolerante que a pesar de todo, que si tiene que ser imparcial, es No lo sé. intolerante. Ujú. Si nuestros debates sobre la justicia nos envuelven inevitablemente en cuestiones morales sustantivas, queda por preguntar cómo pueden proceder estos argumentos. ¿Es posible razonar sobre el bien público sin caer en guerras de religión? ¿Cómo sería un discurso público más comprometido moralmente y en qué se diferencia del tipo de argumento político en el que nos hemos acostumbrado, el mismo de siempre? Ujú. Estas no son meramente preguntas filosóficas, ¿no? Son cuestiones que están en el corazón de cualquier intento de democracia y de discurso político. Entonces, ¿a qué va todo esto y por qué te propuse este tema? ¿Sabes? Ok, ok. Porque este autor, Michael Sandel, se dedica a dar una idea de filosofía pública. Si tú estás en el gobierno, yo creo que, o sea, yo creo, Michael Sandel dice, tienes que generar filosofía pública, Ujú. porque tienes un grado de responsabilidad por encima de los conciudadanos. No eres más, pero tienes más responsabilidad. Tienes que pensar la justicia y nosotros, entre todos, tenemos que pensar la justicia como una oportunidad de ser iguales Ok. y de ser libres. Y obvio va a tener sus consecuencias. Ujú. Entonces, ¿qué invita el autor y en qué estoy de acuerdo? En que hay que hacer filosofía pública. Ok. No, Beto, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero si nos puedes hacer así una reflexión corta de más o menos todo este tema que nos acabas de platicar, porque la verdad fue bastante complicado. Y eso que yo estoy Sí, sí, sí. estudiando Derecho, pero Está la súper verdad bien. es muy complicado, pero yo creo que ahora sí, este episodio puede tener una parte 2 porque yo creo que para desarrollar más la idea Claro, de justicia y sobre el gobierno, porque es muy complicado, sobre los temas morales y claro, éticos, ¿no? claro. Una reflexión corta así de Sí, qué es lo que nos depara, qué nos espera, cómo vamos a impartir la justicia, temas morales. sí. Tal vez no pensar de manera contractualista Ajá. cómo vas a hacer con las personas, sino sí desarrollar una idea de solidaridad y sí desarrollar una idea de memoria histórica
para que tú puedas tener idea de cómo podría ser tú justo, ¿no? Cómo Ok. pensar la justicia con base en la solidaridad, en la memoria histórica de lo que ha sido Ujú. de nuestros antepasados y en general de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Ok. La idea es que no se repitan Otros sucesos, ¿no? otros sucesos, que no se repitan genocidios, que Ujú. no se repitan guerras. Holocausto. Entonces, literalmente, hay que ser solidarios Ajá. y hay que ejercer una filosofía pública, los que estamos trabajando para la difusión como tú Ujú. y para pues pensar la justicia de una manera diferente. Ok. Entonces, obvio sí fue muy complicado, está como enredado, pero ahora sí que tenemos que acatarnos a lo que nos dice nuestro buen Michael Sandel. Ok, muy bien amigos, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Beto, sabes que esta es tu casa, mi invitado favorito hasta el momento. Muchas gracias. La verdad, no, y aquí lo voy a decir sin discreción, mi invitado favorito. Muchas gracias. Ojalá vuelvas a venir, ya sabes que aquí es tu casa, eres un ex estudiante, un ex compañero y un gran amigo. No, hombre, muchas gracias, tienen todo el apoyo, muchas felicidades a ti, Sebas, a Matilda, muchas gracias aquí Enrique, Amigo. a Miguel, a toda la Universidad Intercontinental por abrir estos espacios desde que yo estaba aquí, ¿no? Saludando a todos mis compañeros y compañeras de la universidad y también a, bueno, el viejo podcast y también, pues agradecerle muchísimo a todas y a todos. Y pues un saludo a mi exproductora, María José García Villatoro, y a mi excompañera y coconductora, Regina Alexia Pacheco Medina. Ok amigos, muchas gracias por escuchar. Yo soy Sebastián Hernández Arrasti, me acompañó. Muchas gracias.